Hola estudiantes, mi nombre es Sebastián Herrera, asesor educacional, y en este video te voy a explicar qué es lo que es el ranking de notas. Para comenzar, quiero señalarte que el ranking de notas es un factor de selección para la educación superior junto con el NEM y las pruebas de transición. Este factor considera tu rendimiento académico en relación con tu contexto educativo, y es un instrumento que se implementó para beneficiar a quienes hayan tenido un comportamiento destacado en su contexto. Es decir, que, aquellos estudiantes que hayan tenido un rendimiento destacado al cursar su enseñanza media. Ahora, en el peor de los casos, el puntaje del ranking va a ser equivalente al puntaje de tu NEM. Por esa razón, siempre será relevante procurar tener un NEM que sea mayor al promedio de tu establecimiento, donde desarrollaste la enseñanza media. Cuando hablamos del contexto educativo, nos estamos refiriendo a la institución en la cual el estudiante desarrolló su enseñanza media, que en estricto rigor puede haber desarrollado su enseñanza media en un solo establecimiento, para lo cual ese estudiante tendrá un contexto educativo, o pudo haber desarrollado su enseñanza media en más de un colegio, para lo cual tendrá más de un contexto educativo. Para ambos casos, siempre se van a considerar para el cálculo del ranking a las últimas 3 generaciones del curso de egreso en cada contexto educativo en el cual haya estado dicho estudiante. ¿Cómo se calcula el ranking? El ranking se calcula considerando dos informaciones. Por un lado, la información del estudiante, que corresponde a tu NEM, considerando cada contexto educativo, y por otro, la información del establecimiento, la información del colegio o los colegios donde desarrollaste tu enseñanza media, sobre la cual se genera una población de referencia a fin de comparar tu rendimiento con el desempeño de dicho contexto educativo. Entonces, cuando hablamos de la información del estudiante, vamos a hablar del promedio acumulado, que como dijimos recién, corresponde al promedio de las notas con que un estudiante aprobó cada curso de la enseñanza media. Y cuando hablamos de la información del contexto educativo, se consideran dos indicadores. La media del colegio, que corresponde al promedio histórico, ya considerando 3 generaciones anteriores a la fecha de ingreso del estudiante, y tenemos el promedio máximo histórico, que considera a aquellos promedios acumulados máximos también de 3 generaciones anteriores a la fecha de egreso del estudiante. ¿Cómo se ve esto en un ejemplo? Pensemos que Valentina es una estudiante que egresó de cuarto medio el año 2021 con una nota de 6,50. Ese es su promedio acumulado. A Valentina tenemos que compararla con la información de su contexto educativo, considerando 3 generaciones anteriores. Por lo tanto, se comparará con la generación 2020, 2019 y 2018. Para hacer la comparación hay que considerar el promedio histórico de ese establecimiento y el promedio máximo histórico. Como dijimos recién, el promedio histórico corresponde al promedio de los promedios acumulados de 3 generaciones anteriores. Por lo tanto, en este ejemplo hay que promediar el 6,16 más el 6,44 más el 6,20. Luego, procedemos al cálculo del promedio máximo histórico, que considera aquellos promedios acumulados máximos de 3 generaciones anteriores. Para este ejemplo, debemos calcular el 6,94 del año 2018, más el 6,81 del año 2019 y el 6,73 del año 2020. Teniendo esa información, podemos hacer el cálculo del ranking de notas. Pero ojo, este cálculo no lo tienes que hacer tú. Este cálculo se hace de manera automática por parte del Mineduc. Yo en este video te lo explico para que tú entiendas de dónde sale el cálculo del ranking de notas. Así que tranquilo. Entonces, teniendo ya la información del promedio acumulado del estudiante y el promedio histórico y máximo histórico del contexto educativo, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo se visualizaría el puntaje ranking? Pues bien, pueden darse 3 situaciones o 3 casos. ¿Ya? Como dijimos anteriormente, en el peor de los casos, si tu promedio acumulado, si tu NEM es menor
o igual a la media de tu colegio, o dicho de otra forma, es menor o igual al promedio histórico, tu ranking de notas será equivalente al NEM. No obstante, si tu promedio acumulado es superior a la media de tu colegio, tú tendrás una bonificación. Finalmente, si tu NEM es igual o mayor al promedio máximo de tu contexto educativo, tú inmediatamente tendrás 850 puntos. Para efectos del ejemplo que estábamos desarrollando, Valentina quedó ubicado por sobre la media de su colegio y por tanto tendrá una bonificación. Siguiendo el ejemplo, podemos ver que Valentina tuvo un NEM de 732 puntos, pero por ranking tuvo 752 al tener una bonificación. Espero haberte clarificado qué es lo que es el ranking de notas y cómo se desarrolla el cálculo. Recordarte que este cálculo no lo tienes que hacer tú, lo hace de manera automática el Mineduc, y a fin de año se habilitará un simulador donde tú podrás ver cuál será el ranking que tendrás por ranking de notas. Espero que estén muy bien y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.